Bueno, continuamos donde lo dejamos. Ahora pasaremos con la siguiente parte, que es terminar estas dos tablas. Para ello, entonces venimos acá. Entonces, decimos que los costos unitarios por producción, o sea, lo que vale hacer uno de estas sería la suma, ¿sí? Abro paréntesis, de los tres que están abajo, ¿sí? Del costo de materia, y ta. Eh, Acá sería igual, ¿sí? Sería la suma de estos tres. Pero ¿de dónde salen esos tres valores? Pues nos los da el ejercicio. Costo de materia prima directa, entonces nos dicen que el costo de materia prima directa serían de 2000 por unidad. Entonces, 1, 2, 3, 2000. Listo. Nos dice que el costo de mano de obra directa son de 700 pesos por unidad. Entonces, acá 700 pesos. ¿Sí? Acá para que no sean los decimales, pues lo corremos y listo. Y ahora nos dice que los costos indirectos de fabricación son de 500 pesos por unidad para el primer año, ¿no? Pero yo cómo calculo los costos por unidad para el siguiente año, pues fácil. Volvemos a repetirlo de acá, lo de la inflación. Entonces, es igual al del año pasado por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de inflación. Eso lo cerramos. Si queremos arrastrar la fórmula, entonces fijamos la tasa de la inflación y ahora así. Como no fijamos los otros, podemos hacer así. Si verificamos, lo único es que nos queda un decimal que lo vamos a correr. Listo, entonces verificamos. Entonces el año anterior, pues, el año anterior, si vemos que tenemos un aumento y ese aumento depende de la tasa de la inflación, que esto nos lo dan en el ejercicio. Ahora vemos acá. ¿Qué hacemos acá? Pues acá vamos a hacer igual. ¿Qué debemos hacer? Entonces acá eh, el costo total de la producción es igual, pues si 1200, ¿sí? 1200 me valen 3200. Cada de esos 1200, cada uno me vale 3200. Pues ¿cuánto me valen todos? Pues todos me valen 380, 3.840.000, ¿sí? Hacer todos estos me sale por esto. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, bueno, también, entonces la materia, estos son totales, ¿no? O sea, esto es por unidad, esta parte de acá es por unidad, esta partecita de acá que tenemos acá lo hacemos por unidad, y lo único que hacemos acá es que cambiamos a los totales. Entonces, ¿cómo sacamos los totales? Pues multiplicamos, entonces, me cobran 2000 por la, ahora, costo de materia prima directa, entonces 2000 por 1200 que es la cantidad total, y eso me da 2.400.000. Ahora hacemos lo mismo con el costo de mano de obra directa, entonces 700 por los 1200, entonces los 1200 me cuestan 840.000 pesos. Los costos indirectos de fabricación, que por unidad son 500, nos dicen que por los 1200 son de 600.000 pesos. ¿Sí? Si hacemos la suma, pues acá nos da el mismo valor, o sea, es el mismo valor de acá, ¿sí? Los 3.840.000. Entonces acá lo que nosotros hacemos es, ¿por qué esto así? Entonces el primero lo debemos realizar nosotros porque ya nos dieron la información. Para calcular la información de los demás, repetimos el proceso de acá. Es decir, eh, perdón, repetimos el proceso de acá. Entonces cogemos, si antes 2000 por 1200 me daba 2.400.000, ahora volvemos a hacer lo mismo. Multiplico el costo de la materia prima directa por los 1218. Y esto lo hacemos sucesivamente con todos los demás. Es como repetir este proceso una vez más. Al hacer esto, ¿qué podemos hacer? O sea, lo hacemos acá y como no lo fijamos, lo podemos arrastrar. Hacemos el de acá, o sea, multiplicamos la parte de abajo o sea, multiplicamos cada uno de estos tres resultados por el 1200, por el valor
por la cantidad de ese año, ¿no? De unidades que se vendieron, y así llenamos la segunda tablita. Pero ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos nosotros los costos operativos, los costos fijos, que nos dicen que son de 200.000 anuales, ¿sí? Normalmente entonces yo diría que lo tengo que multiplicar igual como dicen anteriormente por uno más la tasa de inflación, pero como en este caso nos dicen que esos son costos fijos, entonces no son fijos como tal, sino son costos que siempre van a estar ahí, pero no quiere decir que sean por el mismo valor. No, estos también aumentan según el tasa de la inflación, que lo hacemos con la misma fórmula, ya fijamos, no olvidemos que el año anterior por el uno más la tasa de inflación, y eso lo cerramos en paréntesis y fijamos la tasa de inflación. Y ya eso lo arrastramos nosotros para las demás celdas y ahí ya nos bota el resultado. Vamos con el total de egresos, pues el total de egresos, ¿cuál sería? Pues el total de la producción, ¿sí? Lo que me vale hacer todos los 1200 productos, eh, más los 200 que son los 200.000 pesos que son los costos fijos. Es decir que los total de egresos, o sea, los egresos son lo que yo le tengo que descontar a esas ventas son 4.400.000 pesos. Eso es lo que yo le debo contar el primer año. O sea que esos 14 millones me quedan a mí 10 millones 30 y 10 millones pasaditos, más o menos. Y así sucesivamente, ¿sí? Hacemos la misma operación. Los costos de producción más totales, más los costos fijos, y arrastramos la formulita, y eso ya nos arroja los valores. Con esta información nosotros ya pasamos a lo que es nuestro estado de resultados. ¿Qué es nuestro estado de resultados? Pues vamos a ver cómo lo realizamos. ¿Cómo vamos a hacer nuestro estado de resultados? Entonces, ¿qué nos piden acá? Por lo general, el estado de resultados es para saber si estamos teniendo pérdidas o estamos teniendo ganancias. El estado de resultados siempre pide los mismos valores o por lo menos unos valores mínimos en los cuales entonces están el, el ingreso de ventas proyectadas. Pues el ingreso de ventas proyectadas, ya sabemos que el ingreso de ventas proyectadas para el año 1 son 14.400.000. Esto, como no necesitamos fijarlo, lo arrastramos y ya nos arroja el valor. O sea, estos valores son los mismos que nos entregaron acá en el de ingresos, ¿sí? Ahora vamos con los costos de venta. Los costos de venta, ¿cuáles son? Pues lo que me costó a mí, ¿sí? Hacer todo los 1.200, por ejemplo, en el primer año. ¿Cuánto me valió a mí hacer los 1.200? 3.800.000. Como me da 3.800.000, arrastro la fórmula y eso lo que me hace es que me trae los valores de acá. ¿Listo? Esos son los valores que yo estoy poniendo acá. Entonces la utilidad bruta, decimos que ¿cuál es la utilidad bruta? Pues la utilidad bruta es lo que yo vendí menos lo que me costó hacerlos en solo materiales o los costos, ¿sí? De producción, y eso es lo que me da, esta es la utilidad bruta. ¿Por qué se llama la utilidad bruta? Porque eso no es realmente lo que yo estoy ganando al vender esos productos. Falta más dinero. Entonces los gastos administrativos de los gastos operativos, costos fijos. Los costos fijos ya sabemos que los habíamos calculado y los habíamos calculado acá. Entonces lo único que hacemos, le damos igual, traemos los del primer año en el primer año y arrastramos la formulita. Eso lo que hace es que nos va a traer estos. Los gastos de depreciación. Los gastos de depreciación nosotros los sacamos acá arriba, si se acuerdan. Nosotros tenemos acá el valor de la depreciación. Le damos igual, y lo que hacemos ahora es, lo arrastramos. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice? Que la utilidad operativa, ¿qué es? La utilidad operativa es la utilidad bruta menos los 200 de los costos fijos. Ahí le descontamos los costos fijos, menos la depreciación. Como sabemos, el dinero va perdiendo valor a medida del tiempo, entonces eso también lo tenemos que descontar. Al hacer ese descuento, nos da 8.931.429. Esa formulita nosotros la arrastramos y nos hace exactamente lo mismo.
como no fijamos, nos coge la utilidad bruta del año siguiente, los costos fijos menos la depreciación, entonces eso lo restamos a la utilidad net bruta y nos da este resultado. En la utilidad antes de impuestos nos da el mismo resultado que el anterior, pero es porque en este ejercicio no lo hay, pero si la señora María hubiera sacado el préstamo y lo hubiera sacado o lo hubiera dividido, lo hubiera metido dentro de las finanzas, acá en utilidad antes de impuestos hubiéramos debido haber hecho esa parte. O sea, hubiéramos tenido que haber agregado lo del crédito antes de la utilidad antes de impuestos. Entonces nos dicen que los impuestos son iguales a qué, los impuestos nos dice acá el ejercicio que son iguales al 35%, ¿sí? Pero el 35% de qué, ¿sí? Porque no es el 35% de la inversión inicial. Entonces la utilidad, los impuestos, ¿de dónde salen? Los impuestos salen de la utilidad operativa, ¿sí? ¿De dónde sale la utilidad operativa? Entonces pues ya sabemos que la utilidad operativa sale de la utilidad bruta, le restamos los costos fijos, la depreciación y eso nos da la utilidad operativa. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Entonces escribimos acá 35% porque es el, eh, el interés del impuesto, ¿sí? Ese es el 35%. Entonces decimos que es igual, el impuesto de este año es igual a la utilidad operativa por el 35%. Y para poder arrastrar la fórmula vamos a fijar nuestro interés del impuesto. Ahora, ¿cómo calculamos la utilidad antes de impuesto? Pues para eso vamos a calcular primero la neta, porque necesitamos saber esa, ¿no? Entonces la utilidad antes de impuestos, pues si la suma de estos dos, es decir, o sea, perdón, la utilidad antes de impuestos, pues en este caso sería la misma que la operativa. Si tuviéramos lo del crédito o que la señora hubiera agregado el crédito a las cosas de la empresa, pues entonces hubiéramos necesitado haberlo hecho acá y acá nos hubiera cambiado el resultado. Como no fue así, entonces decimos que la utilidad neta es la resta de, pues, la utilidad antes de impuestos, pues más los impuestos, o sea, le restamos los impuestos y eso es lo que a nosotros nos da. O sea, este valor nosotros lo arrastramos y esto es lo que nosotros ganamos o lo que se gana la señora María de utilidad neta en su empresa descontando todo. O sea, acá ya nosotros terminamos este cuadro y este es el valor que estábamos buscando. En el siguiente video, pues terminaremos ya con lo que es el flujo de caja final, en donde nosotros vamos por medio de la TIR. Si la TIR es mayor que la TIO, pues todo esto que acabamos de hacer, pues entonces es viable, se puede hacer. Si la TIR nos da menor que la TIO, pues entonces el negocio no es viable. Además lo vamos a comprobar utilizando la BNA sobre la TIR y vamos a calcular el costo de beneficio que tiene pues el proyecto de la señora María.